同時通訳のやつですね。Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta rueda de prensa sobre la retrospectiva temática de este año, de esta 63 edición del festival. Como supongo que todos sabéis, es una retrospectiva dedicada al nuevo cine independiente japonés, producido en los últimos 15 años, del 2000 al 2015. Y bueno, como es habitual también, este ciclo pues viene acompañado por una publicación, como hacemos siempre en el festival, también sobre este tema y sobre las películas que están incluidas en el ciclo. Es un ciclo, creemos, bastante ambicioso, 35 títulos, muchos de ellos inéditos en España, es la primera vez que se van a ver aquí. Y bueno, para hablar un poquito de esto tenemos a unos invitados que pasaré a presentar enseguida. Antes de nada, muy brevemente quería agradecer a todos los colaboradores de este proyecto, tanto del ciclo como del libro. El festival ha contado con la ayuda de Conversaciones Donostia 2016, de Culturarts IBAC, el Museo San Telmo, Filmoteca Vasca, Japan Foundation y EU Japan Fest, que todos ellos nos han aportado su granito de arena para que esto viera la luz. Y ya sin más, voy a pasar a presentar a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, tenemos aquí, justo a mi derecha, está Shoso Ichiyama. Ha sido una figura clave para que este proyecto haya visto la luz. Él es productor, ha producido a cineastas como Takeshi Kitano, como Yasanke, y además conoce muy bien el mundo del cine independiente japonés y ha sido la persona que se ha encargado de la selección de títulos del ciclo, con lo cual le agradecemos a él tener esta, yo creo, muy interesante selección de películas. Y además pues también ha colaborado en el libro, ha escrito un artículo muy esclarecedor sobre lo que es este mundo que no conocemos aquí muy bien del cine independiente japonés. A su lado está Makoto Shinosaki, que es director de una de las películas incluidas en el ciclo, Bashin, que se vio ayer en primer pase, y luego esta tarde a las 8:15, creo, habrá una segunda proyección. Makoto Shinosaki, pues es director de cine, pero también es profesor universitario, también es crítico de cine. De hecho, él colaboró con nosotros, con el Festival de San Sebastián, hace años, en una retrospectiva que hicimos que se llama Japón en Negro, donde colaboró con un artículo para el libro que sacamos entonces. Y por último, tenemos a su lado a Shinya Tsukamoto, que es un director, yo creo, bastante conocido internacionalmente, el autor de Tetsuo y otras películas de culto. Está aquí en San Sebastián porque va a presentar dentro del ciclo su película Snake of June, que es otra de las incluidas en la selección. Y por último, allí está también Daniel Aguilar, que es un amigo, colaborador. Va a hacer aquí las veces de traductor, pero también quiero decir que él ha colaborado en el libro, es un gran conocedor del cine japonés y siempre nos encanta trabajar con él siempre que hacemos cualquier cosa relacionada con Japón. Entonces, yo sin más voy a abrir ya un poco las intervenciones. Antes de abrir el turno de preguntas, sí me gustaría plantearles un poco para centrar el tema y romper un poquito el hielo, ¿no? Me gustaría plantearles a cada uno de ellos alguna cuestión, ¿no? Quería empezar con Shoso Ichiyama, que es un poco el mentor de este proyecto, es él ha hecho la selección, él, digamos, ha tenido la idea. Y mi pregunta sobre todo era que nos explicara un poquito cuál es este concepto exacto de Jishu Eiga, ¿no? O cine independiente japonés, como alguna vez se le denomina, ¿no? Y que nos cuente un poco cuál es la filosofía de este ciclo, ¿no? ¿Por qué hacer una retrospectiva sobre cine independiente japonés, que no es quizá ese cine japonés industrial o al que estamos más acostumbrados a ver y conocer? ¿Y cuál ha sido un poco, digamos, el denominador común o la idea que mueve esta selección, ¿no? まず市山さんにお聞きしたいんですけれども、日本語でいう自主映画という概念を説明していただきたいのと、どうしてこのレトロスペクティブ大事なのか説明していただきたいのと、あとそのセレクションにはどういうふうにこの作品選ばれたか教えていただければと思います。じゃあまず最初にですね、この特集を組んでいただいたサンセバスチャン映画祭に対して非常に感謝の意を表したいと思います。En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Festival de San Sebastián por haber programado este ciclo especial.
この特集がアナウンスされてからいろんな例えばツイッターとか日本のニュースで報道されて、いろんな人たちが素晴らしい企画をサンセバスチャンがやるということに関して日本の映画人が感謝していたということをまずお伝えしたいと思います。En primer lugar, tengo que decir también que, bueno, he hablado con varios encargados de hacer este tipo de películas, de producirlas, y todo el mundo está muy contento con la idea de que se haga este ciclo en San Sebastián. というのは日本のインディペンデント映画の実情というのはこの15年間のうちにかなり厳しい状況に追い込まれていると思います。Creo que durante estos últimos 15 años el mundo del cine independiente en japonés se encuentra en una situación muy difícil. 特に私もこの本の中に書きましたがDVD の売り上げというのが非常に少なくなっているということは今の日本の映画業インディペンデント映画の業界をすごく打撃を与えていると思います。Es algo que ya he escrito en este libro que presentamos hoy, pero uno de los grandes problemas que tiene el cine independiente japonés hoy es que ha disminuido mucho la venta de los DVDs. で今、とにかく日本のインディペンデントの監督はもういかに制作費を少なくして作るかということに集中しなきゃいけないという状況がこの15年のうちに変わってきました。Por eso todos aquellos directores que aspiran a hacer cine independiente en Japón, últimamente su gran problema es ver cómo conseguir reducir el presupuesto para compensar la falta de ventas. でそうした中、こうやって海外の非常に歴史のある映画祭でこのような大きな特集が組まれているということは、一つにはまずインディペンデントの映画監督たちを勇気づけるということがあると思います。Por eso creo que ideas como la de hacer este ciclo hoy aquí en este festival internacional que tiene mucha repercusión es algo que le va a dar muchos ánimos a todos aquellos que hacen cine independiente japonés hoy en día. また日本の映画業界に対してもこの日本のインディペンデント映画作家たちの方といかに海外で評価されているかということを逆にいわゆる逆輸入という形で伝えることができるのは、彼らに対して日本のインディペンデント映画に大きな関心を持たせるという効果があるんじゃないかと思います。Por otra parte, creo que el hacer este ciclo aquí en San Sebastián es algo que de alguna manera puede tener un efecto también sobre la distribución en Japón, porque los distribuidores japoneses pueden ver que este tipo de cine también llama la atención en el extranjero. で先ほどのご質問に始めまして、まず自主映画という言葉についてちょっと説明しておきたいと思います。En cuanto a la primera pregunta sobre el concepto de Jisū-eiga, me gustaría explicarlo ahora. これも私の文章に書きましたが、自主映画というのは日本の用語で、自分で作った映画、簡単に言うと映画作家たちがもう自分で責任を持ってお金を集めて作るというのを自主映画というふうに言っております。Jisū-eiga llamamos a la película en la cual el director se ha encargado prácticamente de todo, desde reunir el dinero para levantar el proyecto hasta dirigir la película o muchas veces escribirla. でこの特集で紹介している監督たちの多くがそうですし、また他にも今日本で重要な仕事をしている人たちの多くがこの自主映画からキャリアを始めて映画界に入ってきた人がたくさんいます。Los autores que están haciendo, que han estado haciendo hasta ahora Jisū-eiga son gente que le gusta el cine desde un primer momento y que gracias a haber estado haciendo este tipo de películas poco a poco están consiguiendo meterse en el mercado del cine comercial. ただ今回上映する作品が全て自主映画というわけではありません。もちろん何本かは自主映画ありますが、そうではなく普通にプロデューサーがお金を集めて作った映画もかなり含まれています。Debido a esto, las películas que se ponen en este ciclo no son el 100% Jisū-eiga, sino también hay películas en las que otros productores han metido algo de dinero para conseguir terminarlas. ただ今回の作品を選ぶにあたってどういう作品を選ぶかという考えたときに、仮にプロデューサーがお金を集めてきた映画であってもなるべく映画作家本人が自分のやりたい企画を実現できたと、そういう作品を選ぼうということで今回の作品を選びました。A la hora de hacer la selección he tenido en cuenta que aunque hubiera películas que no fueran 100% Jisū-eiga, sí fueran películas donde, a pesar de haber dinero de otros, el director ha hecho 100% lo que quería sin ajustarse a presiones de producción.
ですから必ずしも低予算ではなく、あるものでは、1億円近いというか、要するに1ミリオン US ドラーですかねぐらいのかけた作品もありますが、基本的には映画作家たちが自分たちの実現したいものを実現したと思われる作品を中心に選びました。Por eso, dentro de este ciclo, no todos son películas de bajo presupuesto. Algunas incluso llegan al presupuesto de $1 millón, pero aún así he elegido aquellas en las que el director ha podido hacer plenamente lo que quería. それから、これは厳密にそこを注意したわけではないんですが、ある程度いくつかのテーマ性を持った作品を上映したいというふうに考えて選んだものもあります。No se trata de un criterio demasiado estricto, pero sí que he intentado que hubiera una serie de pilares comunes a todos. 特にその中でも重要なものは、これは2011年の3月11日に起きましたこの東日本大震災、これが扱ったテーマを描いた作品は意図的に何本か選びました。Por ejemplo, hay varias películas que tratan sobre el desastre que sucedió en Japón el 11 de marzo de 2011. He querido resaltar este aspecto eligiendo por lo menos 4 o 5 de ellas que tienen que ver con este tema. これは特に日本のやはりインディペンデントの監督たちにとっては非常に大きな事件であって、それによってかなり優れた作品がその中から生み出されたというふうに言えると思います。Se trata de un tema que interesa mucho a los directores de cine japonés independiente y creo que dentro de las películas que tratan este tema hay verdaderas obras maestras. あともう一つこれは一般的な傾向になりますが、その2000年以降の日本の状況を考えるときにやはり社会がですね非常に経済的に厳しくなってきているという状況を反映した映画が多いというのは言えると思います。Hay otro factor a tener en cuenta y es que a partir del año 2000 Japón se encuentra en una crisis económica. Por eso buena parte de las películas independientes de este ciclo se ve esta penuria económica de los personajes. 日本は1980年代にバブル経済という経済的な好調があったんですが、それが弾けた後どんどん経済的に厳しくなっています。Durante los años 90 y años 80 y primera parte de los 90, Japón vivía en la burbuja económica. Pero a partir de que reventó la burbuja económica, la situación económica continúa ahora totalmente paralizada. 特に2000年以降の日本の映画に日本のインディペンデントな映画に関してはその経済的な行き詰まった状況を反映したものが数多く作られています。Por eso dentro del cine independiente japonés, a partir del año 2000, se ven muchos personajes que realmente están en una situación económica apretada. このあたりの状況についてはクリス藤原さんが書いた文章にかなり詳しく分析されておりますので、ぜひともそちらを読んでいただければと思います。Sobre este asunto, dentro del libro hay un artículo del autor Chris Fujiwara donde se explica muy bien todo esto. Me gustaría que lo leyeran después. で一つ言えることはかなり厳しい状況の中で作っているんですが、才能のある監督たちというのは日本の映画界から次々と出てきていると思います。Y me gustaría también señalar que a pesar de que son condiciones muy duras para hacer ahora cine independiente, no paran de salir un director tras otro de gran talento. この特集には、塚本さんや篠崎さんのように90年代からずっともう映画を作っている人たちもいますが、中には多分半分ぐらいは2000年以降にデビューした若い監督たちです。Dentro de este ciclo hay directores como los que tenemos aquí, señor Shinozaki o señor Tsukamoto, que ya venían haciendo cine desde antes del año 2000, pero la mayoría de los directores elegidos son directores que han debutado después del año 2000. でなかなかこういった若手監督の作品が大きな映画祭に出るということは非常に、難しいと思いますので、この機会にぜひともそういう新しい作家を皆さんに発見していただければというふうに思っております。Para estos jóvenes directores que han debutado después del año 2000, es muy difícil que su película se exhiba en un festival internacional, por lo que creo que esta es una ocasión única para acercarse a su obra. といったところでとりあえず最初のご質問に対する答えということで終えたいと思います。また後ほど皆さんからぜひご質問を受けたいと思います。Por el momento, en cuanto a la primera pregunta, esto es lo que tengo que decir. Después atenderé muy gustoso todas las cuestiones que quieran plantearme.
Muchas gracias por esta síntesis yo creo, tan clara, ¿no?, del tema. Bueno, me gustaría plantearle ahora al siguiente invitado, a Makoto Shinosaki, que nos hable un poco de su película Bashing, que es la película que se va a presentar aquí. Es una película, como ha señalado Shoso, es una película que trata sobre el tema de la gran catástrofe de 2011, de Fukushima, etcétera, pero yo creo que lo hace desde una óptica bastante original, y también que nos explique un poco las condiciones de producción de esta película, porque creo que es una película que se hace dentro del ámbito universitario, ¿no?, donde él ya dije que es profesor en la universidad, y un poquito cómo surge una producción de este tipo, ¿no? 次に、篠崎さんにお聞きしたいんですけれども、先ほど市山さんのお話でも出ましたけれども、ご自分の「セーリン」という映画はその3月11日扱った映画で、ただ、視点というのはちょっと変わった視点であって、そして企画のきっかけは日本の大学と絡んでいると聞いてますので、その辺のいきさつとか、ご自分の作品の話を聞かせていただければと思います。はい、ご紹介に預かりました篠崎と申します。最初に話す前にまずこの映画祭に来れて本当に良かったと思っています。それと私がやっぱり今こうやって映画を作り続けていく一つの原動力になったのが1989年っていう年が僕にとって大事で、日本が昭和から平成に変わった時で、その時に非常にユニークな日本映画をまとめて出てきた年なんですね。そのうちの一本が塚本さんの鉄夫だったんです。En primer lugar, mi nombre es Shinosaki, agradezco mucho la ocasión de estar aquí con todos ustedes. Como se ha dicho, mi película tiene relación con este tipo de eventos, pero antes que nada quiero decir que a la hora de hacer cine, para mí hay una fecha muy importante, que es el año 1989. 1989 es el año en el que cambió la era Showa a la era actual, y es un año también en el que en el cine debuta gente tan importante como Shinya Tsukamoto, que está aquí con nosotros. それまで映画館でかかる映画っていうのは割合メジャーの制作会社が作ったものが大体独占してたんですが、塚本さんが本当に自主映画の形で作った鉄夫っていうのは当時ものすごく長いロングランをして、でなおかつそれが海外の映画祭に出てって、評価されて、でその後塚本さんがお作りになってる映画も全部海外に出てるんですが、そういうことをやっぱり僕らちょっと下の世代が見ていて非常に勇気づけられたっていうことを一言言っておきたいと思います。Hasta entonces, la mayoría de las películas que se exhibían eran películas de las grandes productoras, de grandes distribuidoras, pero la película de Shinya Tsukamoto, Tetsuo, del año 1989, es una película hecha con muy poco presupuesto, un Jisu Eiga, como estamos diciendo aquí, y sin embargo consiguió estrenarse y tuvo un gran éxito de público. Yo creo que fue la primera película de esas características que tuvo un gran éxito de taquilla, y para nosotros los que íbamos a empezar entonces fue algo que nos dio muchos ánimos. それまでなかなか自主映画が映画館でかかること自体が珍しかったので、そういう可能性を開いてくれたパイオニアの一人が塚本さんだと思っています。 Hasta entonces era muy difícil que una película de estas características se estrenara en salas comerciales, por lo que de alguna manera él nos abrió el camino a los que íbamos a hacer cine independiente. でシェアリングなんですけれども、立教大学というとの現代心理学部映像心理学科ってちょっと長い学科に僕は属してまして、そこが文部科学省の日本の文部科学省の、研究助成を受けて、5年間の間に3本の映画を作るという企画でした。 Mi película Sharing parte de un proyecto de la Universidad Rikkyo como una investigación sobre la imagen y la relación entre la imagen y la psiquiatría. En principio, el proyecto de la universidad era hacer 3 películas. で中身的なテーマに関しては何も縛りがなくて、ただその今 3D とか立体映像とか奥行きいろいろ出てますけど、 3D が登場する以前 3D を使わないで映画が持っていた奥行きの表現というのをもう一回別なやり方で見るっていうのは研究目的でした。 El tema a elegir de estas películas era totalmente libre y se trataba de un poco mostrar de qué manera, sin utilizar el 3D, el sistema tridimensional, se podía seguir mostrando en las películas la profundidad de campo. ですから中身に関してはこういうことを作らなくちゃいけないっていう規制がなかったんで、商業映画では難しいものを選んで撮りたいなと思いました。 Como no había ninguna limitación en cuanto al tema de la película,
decidí escoger un tema que fuera muy difícil de tratar por el cine comercial. で昨日のQ&A とか舞台挨拶でも言ったんですが、4年前の3月11日に、さっき市山さんがおっしゃった東日本大震災というのが起こって、まだ状況が、何も回復されてないんですね。En la proyección de anoche de la película ya hablé de esto, pero el incidente del 11 de marzo de 2011 es algo tremendo y, sin embargo, aunque han pasado ya 4 años, la situación no ha progresado. まだ十数万人を超える人がほとんど20万人に近いぐらいの人たちが、帰宅困難で、プレハブのような小屋にもう4年間もずっと住み続けているような状況があります。Hay casi 200.000 personas que todavía no pueden volver a sus casas y que viven en viviendas prefabricadas. でなおかつ放射性物質も大気にも出続けてますし、海にも流され続けているわけです。Todavía sigue saliendo a la atmósfera y al mar material radiactivo. ところが日本の、政府の首相がですね、オリンピックを招聘するために今そういう状況は全部アンダーコントロールだっていうふうに言って、これはもうとんでもないことだと思います。Sin embargo, el gobierno japonés, con el primer ministro en cabeza, de cara a dar una imagen segura para los próximos Juegos Olímpicos, insiste en decir que la situación está bajo control. いわばもうその2011年3月11日をきっかけに、ある種パンドラの箱が開いたような状態で、その不安の中でやはり今自分たちは暮らしていると思っています。Creo que el incidente del 2011 de alguna manera fue como abrir la caja de Pandora y nosotros ahora vivimos dentro de esa intranquilidad que nos generó ese incidente. でもまだ4年しか経ってなくて、そういう状況が変わってないにもかかわらず、あたかもその地震がなかったかのように、また2年間せっかく止まってた原子力発電所が再稼働が始まったばっかりなんです。Y a pesar de que solamente han pasado 4 años, de alguna manera se intenta presentar como que todo es un asunto olvidado y ahora mismo están empezando otra vez a poner en funcionamiento las centrales nucleares. で僕は本来映画っていうのは何かこう政治的なメッセージを伝えるために作るものだとは思わないんですが、Yo no creo que el cine sea algo que tenga que hacerse para defender una tesis política. ちゃんと映画として作らなくちゃいけないと思ってるんですが、 Creo que el cine debe ser solamente cine. しかしやはりこの4年間の状況っていうのが自分がこの映画を作ったことの大きなことに反映されていると思うので、やっぱり映画作りっていうのも自分が社会で暮らしていることと全く無関係にはもう成立しなくなったんじゃないかなというふうに気がしています。 Sin embargo, lo cierto es que a la hora de hacer mi película ha tenido mucha influencia toda la situación social que hemos tenido durante estos 4 años. Aunque no quieras, en tu propia vida todo esto termina influyendo. Gracias, muchas gracias. Recordaos que la película Sharing se podrá ver hoy todavía en un pase a las 8:15, creo, con presentación además del propio Makoto Shinosaki, así que si no la habéis visto os recomiendo también que la veáis. Por último tenemos al tercer invitado, Shinya Tsukamoto. Me gustaría plantearle, como muy bien ha dicho también Makoto Shinosaki, es una figura, yo creo, clave para entender el nuevo cine independiente japonés. Yo creo que sus películas son fundacionales, ¿no?, en este sentido, sobre todo porque Tetsuo, que es una película hecha en estas condiciones de autofinanciación con muy bajo presupuesto, fue una película que tuvo gran repercusión no solo en Japón sino en todo el mundo, ¿no? Es una película que se distribuyó internacionalmente, que convirtió, digamos, a Tsukamoto en figura de culto, ¿no? Pero lo que me gustaría plantearle a él es que, siendo ya un director veterano, lo que sí que vemos es que él sigue un poco trabajando en este mundo del cine independiente. De hecho, su última película, Fire in the Plains, es una película que compitió en el Festival de Venecia en 2014, pero que también se produjo, digamos, de esta manera. Es decir, que yo creo que él sabe más que nadie cómo se puede hacer una carrera en estos terrenos del cine independiente, ¿no? Y me gustaría preguntarle que nos explicara un poquito cuáles son las ventajas y los inconvenientes, ¿no?, de ser un director independiente. ¿Qué se gana con ello y qué también se puede perder, ¿no? まず先ほど話に出たように、塚本さんはある意味では、実映画のパイオニアで一番最初実映画で、ヒット作を作れた方なんですけれども、でそれでも今でもベテランな監督であっても、ずっと独立系っていうか実映画系にこだわってて、
最後のノビでもほとんど自分で制作したり自分で監督なりいろいろやってで、それだけそういう形にこだわるっていうのはその独立映画を作る利点とかどこが有利なのかその辺ちょっと教えていただければと思います。これはもうひとえにですね自由っていうことで僕中学校の時から8ミリ映画を作り始めたんですけどお友達と一緒に映画作った時にみんなで少しずつお金を出しっこするんじゃなくて自分が全部出すのでその代わり好きなことやらしてっていうふうにして始めたんですけどその方式は高校生になっても大学生になっても鉄を作ってもその後ずっと結局その原理は変わらずにですねお金を出した人がやっぱり一番最後に強い意見を言えるっていうのがですね中学校の時に学んだのでそれがそのままずっと続いているという感じでございます。Por decirle en una sola palabra, la ventaja que tiene el cine independiente se llama libertad. Yo empecé a hacer cine desde que era un chaval en el colegio, filmando en 8 milímetros, pero aún entonces no nos limitábamos a reunir dinero entre todos y hacer la película, sino que yo ponía todo el dinero y yo tomaba todas las decisiones. Porque, de alguna manera, si alguien pone dinero en tu película, tiene derecho a decir cómo quiere que hagan las cosas. Por eso, desde que yo era un niño y después en Tetsuo o después ya pasado al cine profesional, nunca he cambiado esta política, porque para mí lo más importante al hacer cine es tener libertad. ただこの僕の頭の中の自由な妄想を映画にするのに関してはその方がいいんですね。説明もうまくできないんでこの映画にお金出してくださいってこのって何って言われてもうまく説明できないものを映画にするのでそれはもう自分のお金で出すのがいいんですけど最後のそのノビの Fires on the Plain は、実はその自分の頭の中の映画じゃなくても素晴らしいその戦争を実際に体験した大岡昇平さんという原作の映画に僕の方が近づきたくて追体験したいという映画だったのでこれに関してはお金をたくさんもらって立派な映画に本当はしたかったんですね。Hay otro motivo y es que yo tengo muy claro dentro de mi cabeza qué tipo de películas quiero hacer. Pero si tengo que pedir a alguien que ponga dinero en una película, le tengo que explicar lo que quiero hacer. Yo me veo incapaz de explicarle a terceros qué es lo que está dentro de mi cabeza. Y por eso prefiero hacerlas yo con total libertad. En el caso de esta última película mía, Novi, Fuegos en la Llanura, no se trataba de una idea mía, sino que ya existía un texto original de una persona que verdaderamente había pasado por estas experiencias y de alguna manera lo que yo quería era experimentar lo mismo que esa persona experimentó. Por eso, como en esta ocasión era más fácil de explicar, sí que me hubiera gustado contar con más presupuesto, pero desgraciadamente no ha sido así. ただ最初はそのお金がやっぱり結構かかりすぎるという理由だったんですけど先ほどもちょっと篠崎さんの方から話してたように時代がだんだん変わってきてどうもこの戦争を扱った映画で日本兵がボロボロになっていくっていうようなその映画を今のこの状況の中で作るのは好ましくないっていうような風潮がだんだんこう大きくなってきてお金以外の理由で例えばこの映画を安く作りますそれではどうですかと言ってもちょっと非常に作りづらい状況になってきたので自分としてはまずそこまでですかね。Después, bueno, es algo que ha salido también en la conversación del señor Shinozaki, pero está la cuestión de la sociedad japonesa actual. En la sociedad japonesa actual, hacer una película bélica al uso me parece que no era algo adecuado. Por eso yo he querido con esta película Novi, Fuegos en la Llanura, hacer una cosa diferente, aun cuando para eso tuviera que hacer algo con menos presupuesto. やはり3年前に大きな地震があって放射能をこぼれたあたりをきっかけに今まで日本で自分たちが知らないで生活していたものが日本のこの構造というかそういうのがぐわーっと目の前に現れてきてでそれが子供の時は大人の作ってることっていうのはもっと未来のことまで設計してやってるものかと思ったら非常に不確かで恐ろしいものだというのを恐怖を伴ってそういうのが見えてきて
でそれと一緒に戦争っていうものの影がこう現れてきて、でその後絵に描いたようにくっきりと戦争の方向に日本が向かい始めたので、これは大変だ、今作らないとこの映画はその何十年も作りたかったノビって映画は作れなくなりますし、今そういう時代になっちゃう前にこの映画をボーンとぶち当てないとえらい騒ぎになるというので、3年前お金が全く相変わらずなかったんですけど、全くの何もない状態から始めました。El desastre de hace 4 años tuvo una influencia en todos nosotros, que hasta entonces vivíamos en una especie de mundo idílico, mundo prefabricado, donde no terminábamos de ver los problemas. El desastre de hace 4 años nos puso a la luz una serie de cuestiones en las que hasta ahora no nos habíamos fijado. Ahora mismo Japón está tomando un camino otra vez de militarización, un camino otra vez de esfuerzo bélico, y entonces me pareció que era el momento ideal para hacer esta película antibelicista, aunque yo ahora no tuviera el presupuesto ideal para hacerlo. Por eso desde hace 3 años pensé que ahora era el momento de hacerla. ただお金が全くないで結局そこで自主映画という、本当は自主映画じゃない映画で作りたかったんですけど、これ自主映画でやんなきゃしょうがないっていう形で始めたんですけど、じゃあなんでこの巨大なお金がかかる映画を自主映画でできたかっていうことになるんですけど、これも一重に根性っていう根性ってこの場で根性は通用しない気もするんですけど、根性でやるとただ決めるとですね、そのことに賛同してくれる多くの人たちが協力してくださって、残念なことなんですけど自分の父親が亡くなっちゃったので、その遺産を使うなど、とにかく作ると決めればその身の回りにあるものを全部使うというふうに思うと、最後には映画の形になるということです。Normalmente cine bélico cualquiera puede pensar que necesita de un gran presupuesto. Y entonces todo el mundo me dice, ¿cómo es posible que tuvieras el valor de hacer un Jisoo Eiga sobre una película bélica? El cine bélico necesita más dinero. Lo cierto es que, bueno, si me preguntan cómo conseguí hacer esto, tengo que decir que ha sido a fuerza de cabezonería mía y de cabezonería de una serie de gente que se ha venido a colaborar por muy poco dinero o incluso sin cobrar. Y tengo que decir que por desgracia, un colaborador inesperado en la figura de mi padre, que falleció poco antes de empezar la película, y gracias a su herencia, al dinero que heredé de él, pude hacer una película con algo más de dinero. ちょっと終わりますけど、そうは言っても今回はとにかく今作んないと大変なことになる世の中もと思ったので、それで自分も長いこと作りたかった映画作れなくなったら大変っていう、危機感で今回作りましたけど、やっぱり今後も映画自体は続けていかなきゃいけないので、どうやって作っていくかっていうのは本当に課題で、日本の状況っていうのはかなり今大きな映画かちっこい、もうそれは本当にちっこい映画しかなくて、この真ん中の規模の映画ができないんで、今まで自分はこの真ん中の規模で作り続けてきたのができないで、こっちに行けないんで、今下に行かざるを得ないんですけど、こんな状況の中でやっぱり作り続けていくっていうのは本当に一作一作いろんなことを考えてやっていかなきゃいけないという状況では確かにあります。Luego existe otra cuestión, y es que en el panorama cinematográfico actual cada vez es más difícil hacer una película de presupuesto medio. Solamente existen las grandes producciones o el Jisoo Eiga con muy poco dinero. Yo hasta ahora había conseguido hacer varias películas de presupuesto medio, pero cada vez esto me es más difícil, por lo que poco a poco estoy viéndome obligado a volver a la forma original de hacer mis películas. Pero aún así pienso seguir haciendo cine y poniendo todos los esfuerzos necesarios cada vez. Muy bien, muchas gracias. Bueno, podemos abrir turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo al hilo de las cosas que han salido aquí, de los temas que se han planteado sobre la producción independiente o sobre el reflejo de la sociedad del cine japonés actual, no sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta por ahí. Sí, aquí tenemos una pregunta, una y dos. Ahí tenemos. Me gustaría preguntar al coordinador de la retrospectiva, que me ha sorprendido ver un nombre de un veterano ya director como es Koji Wakamatsu, y la inclusión
de su United Red Army en la retrospectiva, pues quizá, bueno, a mí me ha sorprendido, no sé si a los demás, pero me gustaría que nos explicara un poquito cómo, por qué a un señor que nació en el 1936 se le ha incluido en esta retrospectiva que tiene ya una larga carrera. 市山さんにお聞きしたいんですけれども、このセレクションの中に若松総理という名前を見てびっくりして、この方も1936年生まれで大ベテランで、どうしてこの中に出てくるのか教えていただければと思います。この作品はこの特集を聞いた時からぜひとも紹介したいと思っていました。それにはいくつか理由があります。En primer lugar es porque me parecía muy interesante mostrar esta película dentro del presente ciclo. 若松さんはもちろんすごく長いキャリアを持っていまして、最初いわゆる自主映画といいますか、独立映画としてスタートして、その後いわゆる商業映画といいますか、結構メジャーな会社の作品なんかも撮って長く活動してきた方です。Bueno, es cierto que Wakamatsu es un director veterano que lleva muchísimas películas a sus espaldas, pero no es menos cierto que la mayoría de su obra es cine independiente. Él empezó dentro del cine independiente, aunque en los últimos años consiguió hacer varias producciones de cara a cine comercial. でその大ベテランの監督が、多分ご自分の家をいわゆる抵当に入れて、しかもデジタルカメラで、比較的低予算で若い俳優たちを使ってこの実録連合赤軍という作品を撮ったというのは我々下の世代から見ても非常に大きなニュースでした。Sin embargo, a pesar de ello, la película que incluimos aquí es una película que se produjo él mismo, que filmó en formato digital y para lo cual contó con una serie de colaboradores que en buena parte eran amateurs. で若松さんもう亡くなってるんで本当に今聞けないんですが、おそらく若松さんとしてはこの題材はもう何としてでも自分の思った通りに自由に撮りたいということからそのような行動に出られたんじゃないかというふうに思います。Wakamatsu es un director que ya ha fallecido, pero posiblemente él antes de morir tenía muchas ganas de filmar esta historia como fuese y como no encontró otra manera, creo que adoptó el formato del Jisuega para hacerla. というのはこの事件自体は非常に日本では議論を呼ぶというか、コントロバーシャルというかそういった話であって、なかなかメジャーの映画会社がそれにお金を出すということは考えられない作品だったと思います。Se trata de una película que trata de un tema muy controvertido en Japón y sobre el que posiblemente ninguna gran productora se atrevería a hacer una película con los medios suficientes para ello. 逆にこの作品の直前にメジャー会社の方で同じ事件を警察の側ですね、要するに権力の側から扱った別の映画があったということはもしかしたら若松さんにこの映画を逆に撮らせたきっかけになったのではないかなと思います。Existe una película que trata también de este tema que se hizo un par de años antes de la de Wakamatsu, una película de una gran productora, pero donde la visión que se daba del incidente era la visión que se daba del lado gubernamental, del lado policial. Mi impresión es que Wakamatsu se enfadó de alguna manera por esta otra película y él decidió hacer su propia versión. でこの作品は我々も見て本当に感動したんですが、こんな大ベテランが撮ったと思えないある種の若々しい傑作に仕上がっていたんじゃないかなと思います。Nosotros cuando vimos esta película nos pareció increíble que la hubiera hecho un hombre de su edad. En todo momento parece la película de un director joven. でおそらく多分若い、監督たちにこういった作品を自分たちだけで作ることができるんだというふうに勇気を与えたのではないかと思います。Y creo que el hecho de haber hecho esta película dio muchos ánimos a los ayudantes de dirección o a todos los jóvenes directores que querían dedicarse a hacer películas. ですから大体この作品の中で一人だけそういう大ベテランの監督がいるというのは今言ったような理由でこの特集の中でぜひとも紹介したかったということはありました。Por eso, aunque llame la atención que esta película se encuentre dentro de este ciclo, me parecía importante incluirla junto a los Jisuega de directores jóvenes. しかも60年代からずっと作り続けてるんですね。インディペンデントとしてそうですね。若松さんは若松本人がそのインディペンデント監督の元祖というか本当に初期からやってらっしゃった方ですね。Creo que Wakamatsu, que lleva desde los años 60 haciendo cine independiente, de alguna manera es el pionero de esta modalidad de cine. Sí, teníamos una pregunta ahí. Sí, yo quería saber un poco más sobre los efectos en el cine independiente japonés del gobierno militarista de Abe.
y evidentemente como consecuencia si la tensión política con China interpela y cómo interpela y si ofrece ideas al cine independiente japonés en este momento. 今話に出た安倍政権のもう一回、だんだん軍事の方に傾いている方向と、最近との中国とのいろいろ摩擦があると思うんですけれども、そういう政治的なところは、インデペンデント映画にどういう影響を与えているのでしょうか。映画自体に、映画そのものですね、そのものの中にそういうこの政治的な状況を物語としてくっきり表すというのは、なんかあんまり自分自体はやることじゃないなと思ってるんですけど、その時代の不安とかそのものというのはもう作り手とかには非常に気になってしまうので、映画には現れてしまうんですね、どうしても。でそれをお客さんがその不安を感じ取って実感としてですね、要は新聞の記事のようにニュースとか文章の情報として知るんじゃなくて、実感としてお客さんが知るようにしてもらう、ことがその映画の役割というかなのかなという気はしてるんですけどね。ですから今はもう本当に作ってて不安なので、もうその不安な叫びのような不安は映画の中にどうしても現れてしまって、そしてお客さんにもなるべく多く共感してもらって、その不安を共有したいっていう、それでまたお客さんも自分だけじゃないんだと、その不安を持ってるのは、そういうことで広げていって、何か間違ってるとかいけない方向に行ってるんでしたら、みんなの気持ちで変えていくというようなことを、論理じゃなくて気持ちで変えていくようなことをできるんじゃないかという期待がありますけどね。Creo que no se trata de que el cine ponga en escenas los incidentes sociales o las preocupaciones sociales que pueda haber en un momento dado, como el militarismo o este tipo de cuestiones de la sociedad japonesa actual, sino que todo esto produce una sensación de intranquilidad, de preocupación entre todos nosotros. Es como si tú ves las noticias o lees el periódico, no te quedas tanto con los detalles de lo que te están contando, sino con la sensación de que algo va cada vez peor. De alguna manera, el cine independiente refleja esta sensación de intranquilidad, esta sensación de preocupación de la sociedad japonesa, y más que ir a la teoría, ir a las palabras, lo que genera es un poco en el espectador la sensación de que no es solamente él quien nota que está pasando algo, sino que hay algo en el aire, y en la película se puede notar también, que te dice que poco a poco en la sociedad está pasando algo que es preocupante. Si hay alguna pregunta más, todavía tenemos un poco cortos de tiempo, pero si hay alguna pregunta más, nadie quiere preguntar. Bueno, a mí un poco para cerrar me gustaría plantear una última cuestión. Yo imagino que ahora evidentemente es más fácil hacer cine independiente porque quizá hay unos medios más accesibles, ¿no? Y más económicos para hacer cine, ¿no? Evidentemente el digital, etcétera, que es algo de lo que estos cineastas están utilizando. Pero la gran duda luego es qué pasa con la exhibición y distribución de estas películas. ¿Dónde se ven? ¿El público japonés ve estas películas? Hay en la retrospectiva directores que tienen cierto estatus de culto internacionalmente, pues gente como Shinji Aoyama, Naomi Kawase, Nobuhiro Suwa, Sion Sono, etcétera. Pero bueno, son figuras a lo mejor de cierta cinefilia más reducida, pero los japoneses realmente luego tienen oportunidad de ver estas películas en cines, o cómo llegan a ellas. 今日本の映画の制作はすごい厳しい状況にあると聞いてますけれども、もう一方では、デジタルとかで撮れるので映画を撮るのがだんだん安くなっていくと。で、それで予算が減らせるから映画撮れるのはいいんだけれども、実際にこういう自主映画は日本の客に届くのでしょうか、配給されているのでしょうか、日本のお客こういう映画見る機会があるんでしょうか。Cualquiera de los tres. はい、これはですね、皆さんの本当にちょっと血の滲むような努力でなんとか劇場公開が実現できているという実態ですがあります。
En primer lugar, hay que admitir que todos estamos llevando a cabo un gran esfuerzo para que estas películas se puedan ver en los cines. なかなか今いわゆるマルチプレックスの映画館が増えてくると、このような自主映画をかける機会というのは確かにどんどん減ってきているということは確かだと思います。Cada vez más los cines convencionales se están convirtiendo en multisalas y esto es una dificultad adicional para que se pueda exhibir cine independiente. ただ東京にはいくつかのいわゆるアートシアターといいますかヨーロッパのとかいろんなヨーロッパやアジアのアート作品やあるいは日本のインディペンデント映画を優先的にかけてくれるような映画館がまだいくつか存在しています。Sin embargo, en las ciudades grandes, sobre todo en Tokio, tenemos varias salas que podríamos llamar de arte y ensayo, donde es posible exhibir este tipo de películas. で地方の各主要都市にもそういった映画館は存在するので、そういったところを地道に交渉してブッキングしていくとある程度の規模で公開することは可能だと思います。En algunas capitales de provincias también existe este tipo de salas de cine independientes donde es posible introducir tu película. ただ残念ながら特に4、5年のうちにかなり地方のいくつかのそういった映画館が既存の映画館がマルティプレックスに押されて閉館に追い込まれるという事態が起こっています。Sin embargo, no es menos cierto que en los últimos 4 o 5 años han desaparecido muchas de estas salas en ciudades de provincias aplastadas por la competencia de las multisalas. でそういった中にあってこの塚本さんのFire on the Plane というそのノビに関しては非常にいいニュースといいますか観客動員数が5万人を突破したというのは非常に日本のインディペンデント映画作家を勇気づけるのではないかと思います。Sin embargo, dentro de esta situación tenemos películas como la última de Shinya Tsukamoto, de Fuegos en la Llanura, que solamente con estas pequeñas salas independientes ya lleva más de 50.000 espectadores. この5万人という人数をもしかしたらヨーロッパの方々は少ないと思われるかもしれませんが、今日本のいわゆるアートシアターの作品で、5万人を突破するというとこれはかなり大成功の域に入ると思います。Posiblemente cualquiera en Europa pensará que 50.000 espectadores es una cifra muy baja, pero para nuestros estándares japoneses de las salas de arte y ensayo, el que una película en ese tipo de cines sobrepase los 50.000 espectadores es un resultado muy bueno. ただ全体的に言いますと非常に厳しいですし、もちろんそのような成績が上げられずにすぐに1週間で消えてしまうような映画もたくさんあるというのは事実です。Sin embargo, en términos generales, lo cierto es que la situación es mala y la mayoría de las películas que se exhiben en estas condiciones solamente están en cartel una semana. ノビーは特に塚本さん普通映画作った後に配給は別な会社に任せたりするんですね。そうするとそこがやっぱり手数料を持ってっちゃいますので、塚本さんの場合はご自身で配給宣伝までやられてるっていうことで、このこと自体がやっぱり僕らインディペンデントで映画を撮る人間にとっては非常に勇気を与えてもらうことでもありますので、それを付け加えさせてください。En el caso de esta última película de Tsukamoto, él ha dejado la distribución en manos de otra compañía que la está moviendo muy bien, pero hasta entonces era él mismo quien se encargaba de mover las películas para su exhibición. Esta manera suya de trabajar es algo que nos da muchos ánimos a todos. Bueno, pues entonces solo nos queda despedir. Me gustaría antes de terminar, agradecer también a todos los autores que han colaborado en el libro. Es un libro que se ha hecho con algunos autores japoneses, como el propio Shosho Ichiyama, Junko Fukatsu, Chris Fujiwara, también ha escrito, y varios autores españoles. Algunos de ellos están por aquí, veo a Gloria Fernández, Laura Maza, creo que están, y a todos los demás. Muchísimas gracias por haber participado en este proyecto y, por supuesto, dar las gracias a nuestros 3 invitados de hoy por habernos acompañado en este ciclo de cine independiente japonés, y espero que lo disfrutéis. Muchísimas gracias.